Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes en esta recta final de esta temporada la actualidad de la política más cercana, aquella que ustedes demandan y más información requieren. Hoy nos vamos a centrar en el municipio de Mogán y para ello nos acompaña como invitado en los platós de Canal 4 TV el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, el Ayuntamiento de Mogán y a su vez concejal. Don Artemio Artiles, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco, buenas tardes a los oyentes. Como siempre, un placer estar aquí para acercarles la actualidad, la novedad política, en este caso en el municipio de Mogán. Antes de empezar y hacer una valoración de la actualidad, le voy a hablar de una deuda, no sé si es una deuda, pero sí es una demanda social por parte de los vecinos y vecinas del municipio de Mogán, históricamente. Instalaciones que son instalaciones al servicio de los ciudadanos. Y no se entiende como un municipio como Mogán, hoy por hoy, y podemos hablar de una de las primeras demandas. Si nos vamos a los jóvenes, lo primero que demanda a los jóvenes es vivienda en el municipio de Mogán, como en el municipio de San Bartolomé, pero en este caso estamos hablando del municipio de Mogán. Otra de las demandas, y sobre todo también jóvenes y club deportivo, es un pabellón. Hoy por hoy echamos en falta de un municipio de tantos deportistas y cada vez son más las personas que quieren practicar deporte que en el municipio de Mogán y en Arguineguín exactamente no hay un pabellón. Y algo también que es esencial es la formación, y la formación pasa por un espacio y los espacios se llaman bibliotecas, otra de las cosas que demandan los estudiantes. Estas demandas históricas y estas demandas sociales, ¿en qué situación se encuentra en el municipio de Mogán? ¿Por qué el gobierno del municipio de Mogán, en este caso de Xuca, no ha puesto en marcha cuando vemos que vienen fondos, y muchos fondos, no solo al municipio de Mogán, sino a todo, pero claro, son fondos que se puede destinar? Sí, lo ha dado en el clavo, o sea, la vivienda de protección oficial, espacios, instalaciones de primer nivel en materia deportiva o algo tan básico como una biblioteca, está claro que son demandas que están en la calle, que es lo que pide la gente del municipio de Mogán. Y me gusta o agradezco que me tiendan la mano en este sentido, porque justamente al Partido Socialista de Mogán estos últimos días se nos ha criticado o atacado desde el grupo de gobierno diciendo que estamos en contra de la construcción de viviendas de protección oficial, estamos en contra de la construcción de una biblioteca o en contra de la construcción de un pabellón deportivo. ¿En base a qué? Nada más lejos de la realidad. La realidad ahora mismo en el municipio de Mogán es que en los casi 8 años que lleva el actual grupo de gobierno, la nueva mayoría absoluta de Xuca gobernando, no se ha construido ni una sola vivienda de protección oficial. Es una competencia del gobierno de Canarias, cierto. Por eso el gobierno de Canarias ha lanzado una promoción, que es el Plan 20.000, que lo que pretende es construir viviendas, en este caso en régimen de alquiler, pues para viviendas de protección oficial. ¿Y qué hace el gobierno de Canarias? Decirle a las administraciones locales, a los ayuntamientos, que les cedan suelo para construir o para poder fabricar estas viviendas. El Ayuntamiento de Mogán le ha entregado una serie de suelos, porque lo hemos aprobado, y con el voto a favor del Partido Socialista, con mi voto a favor en el Pleno, se han aprobado la cesión de unos suelos que cuando llegan al gobierno de Canarias los analiza y digo, oiga, en estos suelos no se puede construir vivienda tal y como nosotros la estamos promoviendo, unos suelos porque no tienen la calificación necesaria, otros suelos porque no son aptos para la construcción de un mínimo de viviendas de alquiler. Por lo tanto, yo creo que el gobierno de la nueva mayoría absoluta de Xuca, en estos 7 años que lleva gobernando, casi 8, no han sido capaces de dar respuesta a esa necesidad que tú mismo planteabas como una de las que tienen los jóvenes y las jóvenes del municipio. En materia deportiva, se critica que el Partido Socialista está en contra de la construcción de un pabellón en el municipio de Mogán. Nada más lejos de la realidad. Yo actualmente, como bien dice, ostento el cargo de secretario general del PSOE de Mogán y portavoz municipal como concejal, pero también estoy actualmente como asesor de deportes en el Cabildo de Gran Canaria y no quiero adelantarme a dar ninguna noticia, pero lo que está claro es que desde el Cabildo de Gran Canaria, de la consejería en la que yo estoy ahora mismo como asesor, se están haciendo todos los esfuerzos para financiar o aportar fondos para la construcción justamente de lo que has dicho de un pabellón en el área de Arguineguín o en la zona de Arguineguín. Por lo tanto, en contra de la construcción de un pabellón, nada más lejos de la realidad.
y de una biblioteca, esa biblioteca que se acusa al Partido Socialista de estar en contra, es la que se va a instalar en la planta alta del parking que hay en Arguineguín, y eso es un proyecto que siempre tuvo el respaldo del Partido Socialista, menos cuando se intentó cambiar o modificar las reglas de juego a la hora de licitar o dar lo que es la construcción a la empresa adjudicataria, ¿no? Sacar el procedimiento o cambiar el procedimiento de adjudicación en este caso, pero ese proyecto siempre ha tenido el respaldo del Partido Socialista, por lo tanto, nada más lejos de la realidad. Una crítica que se nos hace en redes sociales directamente desde los perfiles del grupo que está gobernando, de los perfiles de Ciuca hacia mi persona, que lo que intentan, desde mi punto de vista, no es más que tapar la realidad de que no se han construido viviendas de protección oficial en estos años, no se ha construido ninguna biblioteca y no hay ninguna instalación deportiva nueva que haya podido ver el municipio de Mogán en estos casi 7 años de gobierno. Pero es una contradicción lo que se dice en las redes sociales y lo que ustedes aprueban en los plenos. Si por parte del Partido Socialista han apoyado y han estado al lado del gobierno del municipio de Mogán para todos esos proyectos que se puede llevar, todas esas inversiones que se puede llevar, si desde el área de deporte del Cabildo como asesor está, oye, otra cosa es la voluntad, ¿no? Porque a veces suele pasar, ¿no? Suele pasar que esperamos que todo lo haga el otro, no que lo tenga que hacer yo. Si no presentas proyectos, si no hay iniciativas, si no hay un entendimiento, no espere usted que vaya los propios funcionarios de una administración a acercarse a otras instituciones a decirle, mira que tenemos todo este dinero y todavía no has presentado el proyecto, espera que te lo voy a hacer yo también. No, y sobre todo lo que no se puede hacer lo que no se puede hacer es jugar con las esperanzas de los vecinos y vecinas. No le puedes decir o llevar 2 campañas electorales o 3 diciendo que vas a construir viviendas de protección oficial y a día de hoy no haya Pero ninguna. Es una demanda histórica desde el Partido Popular. Mira que ha llovido, ¿eh? Sí, y aquí en Canarias llueve poco. Creo que las últimas fueron las de la calle Paco González, creo que hubieron algunas también en la zona alta de Arguineguín, pero ya llevamos, no quiero exagerar, pero creo que 16, 18 años sin entregarse ninguna vivienda de protección oficial en el municipio, que por la realidad de que somos un municipio turístico, que todas las viviendas que salen pues las han adquirido pues, personas que tienen residencia en nuestro municipio, los turistas nórdicos han invertido mucho en nuestro municipio, eso ha hecho que de término medio el precio de la vivienda se haya incrementado. Sí. Por lo tanto, si en otras zonas es una realidad o una problemática grave, en nuestro municipio más todavía porque es muy cara la vivienda. Y ahora mucho más con la situación económica que estamos padeciendo. Totalmente. Por lo tanto, hay que invertir en viviendas de protección oficial y no intentar echarlas ahora para descargar las culpas. Vamos a decir que el portavoz del PSOE pues no quiere viviendas de protección oficial. Todo aquel que me conozca sabe que nunca... ¿Pero usted se ha definido o ha hecho alguna declaración en las redes sociales? Yo no quiero vivienda... No, la realidad es, todo esto surge, Paco, y me gustaría explicarlo a los que nos estén viendo y oyendo. Al Pleno se lleva una modificación de la normativa urbanística, ¿no? Sí. Cuando se va a cambiar las reglas o las normas de qué se puede construir en un lado o cuánto se puede construir, sí. Eso es ahora mismo esas reglas son las normas subsidiarias en nuestro municipio y los ayuntamientos tienen la competencia de modificar esas reglas del juego en materia urbanística. Vale. ¿No? Desde el Partido Socialista, desde que estamos en la oposición, hemos dicho que se pueden, porque hay unas nuevas competencias que le da. Hay una ley, la ley del suelo, que saca el Gobierno de Canarias hace unos pocos años, que le da unas competencias a los ayuntamientos que antes no tenían. Ahora los ayuntamientos sí pueden prácticamente unilateralmente hacer el cambio de esas reglas urbanísticas. Y lo que hemos dicho del Partido Socialista, porque puede dar lugar a la picaresca, todos sabemos qué puede pasar si 1 metro más allá es urbano o 1 metro más acá, da lugar a especulaciones y a posibles tratos de favor. Lo que hemos dicho, oigan, vamos a establecer una estrategia. Vamos a ver cuáles son las modificaciones más urgentes en nuestro municipio y en base a esas modificaciones que son urgentes vamos a empezar a ir tramitándolas, no trayéndolas una así, otra dentro de 2 meses, otra dentro de 3 meses, como ha hecho el gobierno actual, sí, dejando en el aire la duda de si hay algo que no huela bien. Entre código se cuela alguna lechuga, ¿no? Exacto, y lo que hemos dicho es, señores, vamos a hacer un plan específico para ver qué normas vamos a modificar.
Si no, el Partido Socialista no va a estar de acuerdo en que se traigan una sí y otra no. ¿Y por qué digo que no vamos a estar de acuerdo y hemos votado en contra? ¿En qué hemos votado en contra? En la aprobación inicial. O sea, para cambiar tú las reglas urbanísticas, se lleva al Pleno, se aprueba inicialmente, se abre un periodo de alegaciones y después hay una aprobación definitiva. ¿Va a ser relevante el voto del Partido Socialista cuando Ciuca tiene mayoría absoluta y ha incorporado al portavoz del Partido Popular en uno de los órganos que tiene que decidir esas modificaciones de las reglas urbanísticas? O sea, que se ha garantizado el voto a favor del Partido Popular. Nuestro voto, en este caso como partido de la oposición, porque se parece que el PSOE es el único partido que hay en la oposición en Mogán, porque el PP con 5 concejales prácticamente no se le oyen y Nueva Canarias ha tomado una determinación de hacerlo todo vía judicial, que es respetable, no la comparto, pero es respetable, y ni siquiera acude a los plenos, y ahí la única cabeza visible en la oposición pues es el Partido Socialista y es a quien se ataca. ¿Y qué hicimos en el Pleno? Votamos en contra de esa aprobación inicial de la modificación de las normas urbanísticas porque no había una planificación y podía darse a entender de que hubiera alguna preferencia porque se cambie la calificación de ese suelo y no la de un suelo en Puerto Rico o en Barranquilla de Andrés o en Soria o en Mogán, ¿no? Ese fue el voto en contra. Estábamos votando en contra de un proyecto de viviendas de protección oficial. Por supuesto que no. Estábamos votando en contra de que se construya un proyecto ya hecho de un pabellón para Arguineguín. Por supuesto que no. Estamos votando en contra de un proyecto de una biblioteca. ¿Dónde está ese proyecto de la biblioteca? ¿En ese expediente dónde consta el proyecto de la biblioteca? Por supuesto que no. Ahora, cuando venga la aprobación definitiva, como hemos hecho en otras modificaciones de la norma, por supuesto, si es algo beneficioso para los vecinos y vecinas, vamos a votar a favor. Pero es que, para más Ingrid, la votación en la que se utilizó para atacarme como portavoz del Partido Socialista diciendo que estaba en contra de todas estas actuaciones, es un remiendo que tuvieron que hacer. ¿Por qué digo que es un remiendo? Porque ya el ámbito de Pino Seco, de la loma de Pino Seco, que es la que se traía a pleno, es la segunda vez que se traía esa aprobación inicial de la modificación de esa zona. Porque por errores o porque al final con las alegaciones que hicieron los diferentes órganos implicados no tuvieron que rectificar su posición inicial y traer una nueva posición. En cuanto a las viviendas de protección oficial, por ejemplo, de lo que se desprende de este expediente, ¿qué ha pasado? Hay una parcela que permite una serie de viviendas, ¿no? Y lo que inicialmente se pretendía es que en toda la parcela que llevaba las viviendas, pues unas viviendas no muy concentradas, sino en dúplex o algo similar, y en el centro una zona verde, en el centro una pequeña placita, pues ellos lo que decían es vamos a concentrar toda la capacidad de construcción, todas las casas, en una zona de esa parcela y el resto vamos a hacer una gran zona verde. Eso fue lo que se aprobó en su momento. Por las alegaciones, por el impacto visual, por lo que quiera que sea, los informes no eran todo lo positivo que debieran para aprobarse definitivamente y han vuelto a la situación de partida, que es que esas viviendas se van a poder seguir construyendo en la misma parcela, pero ya no en un edificio grande, sino repartidas en pequeñas viviendas como estaba anteriormente, que se podían construir las viviendas de protección oficial. Lo que se estaba intentando cambiar era la forma de distribución de esa carga de construcción, por decirlo de alguna forma. Y esa es la realidad. O sea, no es que se haya cambiado una gran cosa, no es que el Partido Socialista vaya en contra de algo que antes no estaba. Lo que se ha intentado es desprestigiar el nombre, en este caso de mi persona, como portavoz del PSOE en Mogán, pues diciendo medias verdades o intentando confundir a la ciudadanía. Como que siempre la culpa no es de uno, sino es del otro, o el que ha pasado por allí. Suele pasar. Además, la nueva mayoría absoluta de Ciuca son muchos de echarle la culpa a otros organismos o a otros colectivos, siempre que hay algún error. Es rara la vez en la que no se dirigen o
o nombran o mencionan algún otro colectivo para intentar evadir las responsabilidades que realmente son de ellos. Bien. ¿Y de quién es la responsabilidad del retraso del parking de Arguineguín? ¿Se va a abrir, no se va a abrir? ¿Se va a poner en marcha, no se va a poner en marcha? Yo me acuerdo que por el mes de mayo del año pasado, el mayo de 2021, abril-mayo, en uno de los plenos, hice la pregunta al concejal de urbanismo de cuándo se va a finalizar la obra del parking de Arguineguín, y sacando un poco de pecho y un poco de echándose los méritos de las flores, decía que esa obra iba a estar terminada en octubre del 2021. Aquí la pregunta es, ¿qué es terminada para ellos? Sí, la obra se entregó en octubre, la empresa que estaba haciendo la obra la entregó al ayuntamiento en octubre de 2021, pero es que estamos en junio del 2022, 8 meses más tarde, y ese parque ni está abierto ni se espera que se abra en los próximos meses. Por lo tanto, digan la realidad. ¿Que van a esperar? ¿A 2 meses antes de las elecciones para inaugurarlo? Es que todo apunta a eso, si no, el tiempo me dará o me quitará la razón, pero todo apunta a lo que van a hacer es esperar en plena precampaña para inaugurar edificios, para inaugurar el parking de Arguineguín, que es una necesidad, por supuesto, pero ya no mientan a los vecinos, y por lo tanto, y yo creo que ha sido un ejemplo de un sin propósito. Se ha externalizado la gestión, no externalizado, sino se ha encomendado la gestión del parking de Arguineguín a la empresa municipal, Mogán Gestión Municipal, y cuando supuestamente ellos recibían la obra para abrir el parking, ha tenido que ser una inversión casi de 300.000 euros en maquinaria e infraestructura que no eran necesarias para abrir el parking. Las cámaras de seguridad, las barreras de entrada, algo tan sencillo como eso, no estaban contemplados en el presupuesto o en la obra inicial. Por lo tanto, un despropósito. De decir que se iba a finalizar la obra en octubre a estar en junio de 2022 sin estar el parking abierto, pues que asuman sus responsabilidades también, porque ahí no le pueden echar la culpa a nadie. Ahí la única competencia es municipal, la única competencia es del Ayuntamiento de Mogán. Usted no tenía ninguna culpa. ¿Perdón? Usted no tenía ninguna culpa. Ellos no tienen culpa ninguna, Y usted tampoco. Hombre, yo en su momento lo que impulsé fue el parking de Arguineguín, la necesidad. Pero lo que está claro es que con todas las modificaciones que han habido a posterior, que fueron algunos de los, que fue justamente el punto de discordia cuando estábamos en el gobierno Ciuca y PSOE, había una modificación del proyecto que se iba a hacer al máximo de lo que permitía la ley, al 50% de la inversión inicial, y ellos no quisieron volver a licitar la obra para que las empresas pudieran haber advertido los errores que había en ese proyecto. Ante esos polvos, estos barros, está claro. Por parte del Partido Socialista Obrero Español ha pedido en el municipio de Mogán una investigación, en este caso al ayuntamiento, y en relación a una denuncia de una trabajadora de la televisión municipal en Mogán hacia el director del medio. Sí, hemos visto en los medios de comunicación, lo veíamos ya en el pleno pasado en algunos medios de comunicación, que trascendía que una trabajadora de la Radio Televisión de Mogán había denunciado al director de este medio pues por una serie de acosos laborales e incluso acoso sexual, también creo que era una de las demandas. Desde el Partido Socialista decimos, oigan, es la Radio Televisión de Mogán, está externalizada, la está llevando una empresa privada, pero quien está pagando ese medio y el titular último de la competencia es del Ayuntamiento de Mogán también, porque es un medio municipal. Iníciese un expediente para intentar esclarecer si ha pasado algo ahí o no ha pasado algo, porque lo que no pueden hacer es quedarse cruzados de brazos. El concejal en el pleno me decía que no tenían conocimiento de nada. Estaba saliendo en todos los medios de comunicación, ellos que son muy ductos a la hora de ver las publicaciones en redes sociales y son rápidos a la hora de contestar. Qué casualidad, en este caso no habían visto nada. Y a día de hoy, en las últimas comisiones informativas, un mes después, volví a preguntar si se había iniciado algún expediente y decían que eso estaba en manos de la justicia, que el ayuntamiento había visto el escrito que habíamos presentado del PSOE de Mogán, pero que hasta ese momento ya nos responderían si iban a iniciar o no alguna investigación. Tiene que hacerse una investigación, a ver qué ha pasado, si es verdad o no. Aquí la presunción de inocencia va por delante. Pero lo cierto es que se está manchando el nombre de un medio de comunicación que es de titularidad municipal, que es de los moganeros y las moganeras.
La obligación del grupo de gobierno en este caso es de investigar qué ha pasado ahí para esclarecer cualquier responsabilidad que pueda ocurrir. Y lo digo porque es que parece que hay un doble rasero o una doble barra de medir. ¿Por qué? Esta semana he escuchado al portavoz de Ciuca en un medio de comunicación, una radio de gran tirada a nivel insular, criticando o aplaudiendo la investigación o la denuncia o las acciones que va a tomar la Fiscalía contra los posibles casos de acoso que ha habido en un centro de menores en Puerto Rico. Ellos decían que cómo es posible que el gobierno de Canarias, habiendo tenido constancia a través de una denuncia anónima de que se estaban produciendo unos posibles hechos que pudieran ser constitutivos de delito en el centro de menores, en este caso en Puerto Rico, cómo el gobierno de Canarias no tomaba cartas en el asunto. Este caso es similar, en este caso ni siquiera es una denuncia anónima, en este caso una empleada del medio de comunicación de Mogán está denunciando unos supuestos casos de acoso laboral y abuso sexual. Es el mismo ejemplo. ¿Por qué el gobierno de Canarias tendría que haber iniciado, que tendría que haberlo hecho? Porque yo estoy, igual que he pedido que se iniciaran estos expedientes desde el Ayuntamiento de Mogán, cuando surgió lo de Puerto Rico me puse en contacto con los compañeros del gobierno de Canarias para ver qué había de cierto y por qué no se habían iniciado esa investigación en el centro de Puerto Rico. Por lo tanto, hay que tener el mismo criterio para una situación y para la contraria. No si estoy gobernando o me atañe, hago mirada o hago oídos sordos, y sin embargo si es el oponente político o la otra administración la que tiene esta problemática, sí soy hiriente e incidente para que se inicien estos expedientes de depuración de responsabilidades. Por lo tanto, reiteramos, desde el PSOE de Mogán consideramos que debe de iniciarse una investigación municipal para ver qué es lo que ha ocurrido en la radio televisión de Mogán. Pero es chocante, ¿no?, que usted pregunte en un pleno sobre esta situación y las personas responsables le digan que no tenga constancia de esos hechos. Por lo menos yo creo que no sé ni cómo calificarlo. No sabría ni cómo calificarlo, porque ellos, como he dicho... Cuando le respondió eso, ¿cómo se quedó usted? Hombre, cuando con los 2 minutos que nos dan para hacer los ruegos y preguntas sin... ¿Pudo reaccionar en 2 minutos? Claro que no, porque no tenemos posibilidad de réplica. Sí. Tú preguntas, ellos te responden y punto. Ahí se acaba el monólogo, responden lo que les da la gana, en este caso... por supuesto que sabían que había esa denuncia. Me dice esto a mí que, conociendo cómo se maneja el municipio de Mogán, ellos no eran conocedores de esta denuncia. Por supuesto que sí, más y cuando se habían llamado a testificar, a declarar a personal de la radio televisión de Mogán. Por lo tanto, que digan en un pleno que no tienen constancia de que se hayan realizado esa denuncia, yo creo que les pone en evidencia. La descripción es que los pone en evidencia de cuál es su forma de tratar o intentar hacer creer a los vecinos y vecinas de que se maneja el municipio o cómo se maneja el municipio. Ver para creer o ver para... La verdad que hay cosas que no tienen explicación. Es que no, hay cosas que no tienen explicación, por lo menos responsabilidades, ¿no? Y cuando ocurre un caso de esto, por lo menos depurar o preguntar qué es lo que está pasando, si es una denuncia laboral, una denuncia, aunque sea una empresa externa. Vuelvo y lo repito, cuando hay una vulneración de los derechos de los trabajadores o algo sobre los trabajadores, y eso no lo entiendo muchas veces, como las administraciones públicas, aunque sean empresas privadas y empresas externas, por lo menos que se cumpla con las leyes laborales, porque para eso está, y quien legisla son las administraciones. O que se investigue, Paco, y ni siquiera, como dije, la presunción de inocencia por delante, pero la imagen, pero aquí no estamos condenando a nadie. Pero la imagen del municipio por delante también. Y lo cierto es que en los medios de comunicación está saliendo el nombre de la radio y televisión de Mogán por una cosa que nada nos favorece, como unos presuntos delitos de acoso. Bien, se ha celebrado, y no es por cambiar de otro tema, pues este tema es grave, sino por la actualidad. En la actualidad está, hace muy poquito, hemos vuelto, podemos decir, a la normalidad, que ya llevamos tiempo con esta normalidad, pero ahora con la fiestas deseadas por muchas personas, y ahí hay que tener mucha prudencia, porque los números y los datos
de contagios de COVID están muy preocupantes y están muy elevados, pero se han celebrado en este caso en el municipio de Mogán, como en otros municipios, sus fiestas patronales. Por ahí pasa las fiestas iniciales de San Antonio el Chico. ¿Qué valoración hace de las mismas? Pues valoración, hace poco sacamos desde el Partido Socialista de Mogán una nota informativa diciendo de que consideramos que las fiestas de San Antonio Chico, el patrón del municipio, consideramos que no habían estado a la altura de lo que 2 años sin fiesta merecía en el pueblo. Unas fiestas que habitualmente tenían una duración de 2 fines de semana o un fin de semana inicial y uno final en el que ya se hacía el cierre de las fiestas con la tradicional procesión del Día de San Antonio. Considerábamos que se pudieran haber hecho mejor las cosas. Somos un partido de la oposición, estamos para criticar, hacer una crítica constructiva de aquello que consideramos que no está bien. Y por el sentir que nos llega de la calle, por el sentir y los comentarios que nos hacen vecinos y vecinas del municipio, en este caso del pueblo de Mogán, las fiestas de San Antonio Chico podrían haber sido, tienen muchos ámbitos en los que podrían haber sido mejorables, ¿no? El pregón que es la presentación al pueblo de estas fiestas después de 2 años de pandemia. Cierto es que hay algunas limitaciones porque había algunas plazas donde habitualmente se hace, está en construcción, pero lo hacen en un recinto cerrado con un aforo limitado de poco más de 150 personas. Se tendría que haber buscado alguna ubicación alternativa, que el pueblo hubiera disfrutado de ese comienzo o ese campanazo de salida de las fiestas de San Antonio. Concentrarlo en 5 días. ¿Por qué en 5 días? Porque está el pueblo en obra. ¿De quién tiene la culpa de que esté el pueblo en obras o quién ha hecho la planificación para que el pueblo estuviera en obras en ese periodo de tiempo? Vemos que las fiestas del Carmen se presentaron justo esta semana, sí, y traen artistas de primeras espadas como Edwin Rivera o como creo que Café Quijano, creo que es el otro grupo así de primeras espadas, y se hacen 2 semanas, se alternan con las galas del pueblo como son las Escalanifi, que tienen mucha aceptación. ¿Por qué en Arguineguín se hacen las cosas bien? Porque están bien hechas, no estoy criticando que se deban dejar de hacer en Arguineguín. En Arguineguín creo que se han hecho las cosas, o sea, se han programado bien las fiestas. ¿Por qué no se programaron bien en el pueblo de Mogán, en las fiestas de San Antonio? Es una crítica que hemos lanzado, que parece que ha escocido bastante al grupo de gobierno, pero para eso estamos los partidos de la oposición, para decir aquellas cosas que se hacen mal o se dejan de hacer e intentar que se mejoren. Yo no estoy diciendo que la crítica que hicimos desde el PSOE a las fiestas de San Antonio sean las culpables de que las fiestas de Arguineguín tengan los artistas estrellas que van a tener, por supuesto que no, pero a lo mejor algo ha influido, Esto es como la propia Onalia que decía que el muelle de Arguineguín se desmanteló porque ella lo criticaba en el muelle. Es el mismo ejemplo. O sea, por supuesto las administraciones responsables harán su trabajo también. Pero si al gobierno de Canarias le criticabas que no se desmanteló el muelle de Arguineguín cuando la crisis migratoria y que los méritos, la medalla, fue de la alcaldesa que estuvo en el muelle, ahora como el PSOE se critica las fiestas de San Antonio en Mogán y hay unas buenas fiestas en Arguineguín, la culpa va a ser, o la responsabilidad positiva va a ser del PSOE. Hombre, yo no aspiro a tanto como ellos, yo no quiero colgarme esas medallas. Yo lo que repito y reitero es que voy a seguir haciendo la crítica que considere que desde los vecinos y vecinas me trasladan que tengo que hacer el grupo de gobierno, porque es la función para la que se los han encomendado en este caso. Y en ese camino de estar siempre con los vecinos y vecinas, dialogando con los diferentes colectivos, escuchando la demanda, las denuncias y la valoración de la situación que está viviendo el municipio de Mogán, ¿qué es lo que está palpando? Hombre, el municipio, con todas las expectativas y la incertidumbre que hemos pasado en estos últimos 2-3 años, yo creo que es el momento ahora de liderar con firmeza un proyecto para Mogán. Son incalculables los fondos que están llegando desde la Unión Europea para la remodelación y la reestructuración de la economía en todos lados. Y un municipio turístico como el nuestro, como el municipio de Mogán, que en algunos aspectos pudiera estar obsoleto, yo creo que necesita de un liderazgo firme para captar esos fondos y seguir dándole un lavado de imagen o una mejora
para poder mantenernos en el futuro en la realidad que estamos, porque somos un municipio que compartimos lo que es el turismo, el sector servicios con el sector primario, que está sufriendo los embates de la subida de los precios de carburante y de materias primas como nunca, por lo menos los que no tenemos, lo que tenemos la década o lo que son de la quinta de cuando yo he nacido, no recordamos una bajada tan drástica, ni siquiera en la crisis del 2008, ni siquiera cuando la guerra de Irak, ¿no? Yo creo que hay que tener un paso firme a la hora de liderar esta etapa que yo creo que es de transición, pues para seguir con la normalidad que nos merecemos después de esta pandemia, después de esta guerra que algunos han empeñado en hacer. Por lo tanto, yo creo que me preguntas por las sensaciones de la gente del pueblo. El mercado de los hoteles o lo que es la actividad de los hoteles se ha recuperado prácticamente al 100%, y eso implica que muchos de los vecinos y vecinas que estaban en paro se han incorporado a sus puestos de trabajo. Eso ya pues cambia el ánimo de cualquiera, pero no es menos cierto que estamos en una situación de incertidumbre, seguimos en una situación de incertidumbre que, como he dicho, necesita un liderazgo firme pues para poder recuperar y dar una confianza, la confianza que merecen los vecinos y vecinas. Para poder hablar de algo de un sector primario como es el sector de la pesca, siempre nos viene bien que tengo esta casa. ¿Cómo está el sector pesquero en el municipio de Mogán? Hombre, el sector pesquero, como acabo de decir, con toda esta realidad del incremento de los precios de los combustibles principalmente, pues está en un momento delicado. Hay noticias que son buenas, que vienen del gobierno central, como una reivindicación histórica que era como la de la pesca del Casonal o Trasmayo, que tenían una serie de puntos que estaban limitando la actividad de los barcos que se dedican a este arte. Pues creo que prácticamente está resuelta esta incidencia. O sea, no se les dejaba utilizar el Trasmayo nada más que una serie de meses al año y una serie de zonas que no estaban precisamente cerca del municipio de Mogán. Tenía que irse pues a las bocas que se llaman, o que le dicen los marineros, por encima del faro, por encima del descojonado, ¿no? de esas puntas de costa. Entonces se ha conseguido un logro, una reivindicación que de muchos años del sector, de que se vuelva a regularizar, que puedan seguir utilizando el Casonal o Trasmayo en las zonas que se venían haciendo. Pero la campaña del atún, que siempre ha sido el buque insignia o los ingresos principales de la flota, este año no está haciendo todo lo buena que desearan, y mucho menos para compensar los gastos del gasoil. Esperemos que todavía queda campaña por delante, todavía quedan meses por delante. Los meses del verano son los meses del atún listado, del bonito que todos probamos en las romerías y en las fiestas. Esperemos que entren con fuerza y puedan darle un espaldarazo a los pescadores del municipio. ¿Se ha ampliado la captura? Se ha ampliado la captura, las cuotas están, siempre es el caballo de batalla. La nueva línea que se está siguiendo desde la Unión Europea de cuantificar o limitar las capturas de ciertas especies, pues yo creo que a Canarias está incidiendo, y ahí es donde debe de mantener la lucha que hasta hace unos pocos días el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, pues anunciaba trabajo o adelantos que se habían hecho en lo que se llama las regiones ultraperiféricas, como somos Canarias, que tenemos que tener tenemos un comodín para luchar ante Europa, que yo creo que se está utilizando el Gobierno de Canarias, y es la línea que debemos mantener para recuperar esas cuotas o esa pesca que siempre se ha hecho en Canarias sin cuotas. En Canarias dependemos mucho de la estacionalidad, de si pasa el bonito del norte, si pasa el atún, si pasa el listado, y el hecho de que se nos impongan cuotas para los años que hay mucha cantidad, pudiera ser, pero en Canarias todos los marineros con experiencia saben que un año puede haber mucha cantidad, pero podemos estar 3-4 años sin que pase el atún por nuestras aguas. Por lo tanto, en las cuotas sigue estando uno de los focos para intentar regularizar la situación, sobre todo en la cuota del atún o atún, que es la que ahora mismo más incidencia tiene con los marineros. Oiga, hay un síndrome, no sé si usted conoce la historia, ¿no? La historia de San Borondón, ¿no?
y en este caso lo podemos trasladar a la Feria del Atún. Inicialmente ponía usted, siendo concejal en el Ayuntamiento de Mogán, cuando formaba parte del gobierno y llevaba, entre otras áreas, la Consejería de Pesca, ponía en movimiento el promocionar el producto del atún, que tenía mucha presencia, hubo mucha presencia incluso en establecimientos en Gran Canaria, donde se hablaba mucho del atún de Mogán, el atún que se pescaba en Mogán. Y como San Borondón desapareció. Esa feria del atún donde venía importantes chefs, entre ellos fue David, que estuvo aquí. ¿Qué ha pasado? Hombre, este año pasó del atún, la feria del atún al producto del mar. Para ser honesto, este año sí se volvió a hacer la edición presencial de la Feria del Atún, pero se cambió de ubicación, de plazo, de tiempo en el que se hace. Se hizo en julio. ¿Pero el atún en lata? Es que si se hace en julio hay muchas probabilidades de que en esos meses atún es que haya es poco. Ya cuando lo hacíamos en agosto, que justamente lo que se buscaba haciéndolo en agosto es que coincidiera con la temporada alta del bonito listado, del bonito que antes te comentaba, que ahora empieza la temporada, y también se hacía en agosto pues para intentar que fuera ya no solo un reclamo para el turismo local, sino para el que viene de fuera, ¿no? Que es temporada alta también de turismo, sobre todo ya no de fuera del extranjero, sino el turismo nacional y regional, que es el más cercano, ¿no? que tenemos, que es el que siempre tiene más posibilidad de acudir a esta serie de eventos gastronómicos, ¿no? Pues se pasó a julio, se quitó del muelle. Siempre he dicho que el sitio ideal para hacer la Feria del Atún, para visualizar lo bonito que tenemos en el municipio, es el muelle de Arguineguín. No volvieron a reiterar, aún teniendo fondos de sobra, porque había inyecciones de Europa justamente para promocionar el producto del sector pesquero. Volvieron a hacerlo en la plaza que está, o en la carpa que está junto a la iglesia, detrás de la carretera, desde donde no se ve el mar por ningún lado, ¿no? Yo creo que también tiene muchos puntos de mejora, pero ahí está, se mantiene. Está claro que el éxito que tuvo las primeras ediciones justifica que se siga repitiendo la Feria del Atún de Mogán, pero yo quisiera, o por lo que se vivió en esos días, es una feria de atún descafeinada. Sí, pero de una feria del atún de Mogán a una feria de productos del mar. Ahí me abstengo a hacer más críticas. El atún es el producto principal. El atún es el de lo que depende prácticamente el 80% de los marineros del municipio, y por eso se eligió en su día el atún. Que hay otros productos, por supuesto, la caballa, el pescado blanco, la sama, pero el atún corresponde el 80% de la Pero vamos a ver, en los diferentes municipios de esta isla redonda, de la isla de Gran Canaria, nos podemos ir también a las 8 islas del todo el archipiélago, pero especialmente en esta, cada municipio tiene su Dios y su gracia y sus productos que promociona y potencia y adquiere. Y en este caso, hablar del atún de Mogán, como también se habla del mango, se habla del aguacate, pero bien, en este caso el sector primario de la pesca, el atún de Mogán, ha desaparecido. Ya no hay esa presencia, esa demanda, por lo menos el rum de la calle con demanda del ciudadano que adquiría esos productos porque oía el atún de Mogán. Hombre, fueron 2 años. Tenemos el sector primario, que tenemos un producto kilómetro cero que es de lujo, no lo digo yo, lo dicen chefs que han estado en Madrid Fusión, que han estado en restaurantes de estrella Michelin, que el producto del mar de Mogán es de primera línea, tan igual que lo es las frutas tropicales, tanto el mango y el aguacate. Por lo tanto, hay que incidir en esa promoción, y está claro que sí. Pero fue una iniciativa y yo la valoré muy positivamente, porque estábamos hablando de un producto, pero a su vez estaba palpando algo todavía más interesante, y era la trazabilidad del producto y la demanda de los ciudadanos, que cada vez tenían más información, y eso de que no me metan gato por liebre, pues se estaba palpando, ¿no? Con información, y exigirle que los cartelitos que había en diferentes establecimientos, el origen y todo este tema, pues tenía una presencia. Sí, como bien dice, la Feria del Atún tenía 3 patas cuando se inició, que era la promoción del atún, la información
a las cadenas distribuidoras, y sobre todo una pata que yo consideraba que era fundamental es tocar a los hoteles, sector turístico. Porque si se conseguía que el sector turístico, en vez de comprar lomos de rabil del Índico, compraban lomos de listado del muelle de Arguineguín o el muelle de Mogán, pues eso iba a suponer unos beneficios para nuestros pescadores y pescadoras, ¿no? Por tanto, el sector turístico, el poner en relación a las cofradías con los dueños de hoteles, con los dueños o los responsables de las cadenas mayoristas, pues era importante. Eso no estuvo en la última Feria del Atún. Se hizo un homenaje a los marineros, perfecto, yo creo que faltaría más, que no se hicieron homenaje a los marineros. El acto principal fue prácticamente un homenaje a los pescadores y pescadoras del municipio, en este caso en la persona de 2 marineros en concreto, que estoy totalmente de acuerdo, pero debería ser un acto dentro de una línea. O sea, antes se hacían pues charlas informativas de científicos de la universidad, se hacían concursos de chefs de prestigio, que en esta edición no hubo nada de eso. O sea, hubieron una serie de show cooking, o sea, demostraciones de cómo se preparaba el pescado, pero yo creo que si queremos ir al perfeccionamiento o a la excelencia, tenemos que buscar otros aspectos que se buscaban en ediciones anteriores y que en esta edición le hemos echado en falta. Por supuesto, y que no fuera el atún en lata. Don Artemi, un placer. Gracias por acercarse a los platos de Canal 4 TV y acercarnos la actualidad del municipio de Mogán. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, un placer. Muchas gracias a ustedes. Pues cerramos esta entrevista con el secretario general del Partido Socialista Obrero Español en el municipio de Mogán y a su vez concejal del municipio moganero. Un hombre que la verdad que hay que decir que para hablar de pesca siempre hemos tenido que hablar con don Artemi Artiles, la verdad. Y es preocupante, ¿no? Preocupante cuando hablamos de un sector primario, un sector que cada vez pues lo oímos menos. Y no sé el por qué, porque las voces están ahí, los trabajadores y trabajadoras están ahí, el movimiento económico que se desarrolla está ahí. ¿Por qué no se mima? ¿Por qué no se potencia? ¿Por qué no se hace más visible? Cuando vemos grandes campañas a nivel nacional de los productos que hay que consumir, productos de España, ¿por qué no mimamos los nuestros? Y después decimos que tenemos que tener más representación en Madrid de ciertas formaciones políticas para defender Canarias. Hay que hacer muchas reflexiones. Las banderas son banderas. Y hablar mucho y darse golpe de patria, no con palabras, sino con hechos. Y el sector pesquero tiene mucho que hablar de cómo lo han abandonado. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes.